entonces en esta ocasión a la primer encuentro síncrono de la materia teoría económica. Vamos a estar conversando entonces un poco de lo que es los primeros conceptos que debemos tomar en cuenta, material que ya está publicado en el aula virtual. Primero que nada, estamos hablando de teoría económica. La teoría económica básicamente estudia la ciencia más importante del de las denominadas ciencias sociales llamada la economía. La economía es una ciencia social que está presente en todos los ámbitos de la vida. No hay un ser humano que viva en el planeta Tierra que esté ajeno al tema económico. Y el tema económico básicamente es, ya vamos a ver algunas otras definiciones, pero básicamente es la forma en que cada uno de nosotros como seres humanos dentro del espectro eh, económico, o, este, resuelve su problema económico, resuelve cómo satisface sus necesidades. ¿Ok? ¿Y cómo es eso de satisfacer nuestras necesidades? Todos y cada uno de nosotros trabajamos para proveer o para tener bienes para tener dinero para podernos proveer de bienes y servicios. Esos bienes y servicios son los que nos hacen falta a nosotros para cubrir nuestras necesidades básicas, necesidades de alimentación, necesidades de vestido, de educación, de salud, entre otras cosas. Básicamente, eh, esas son las llamadas necesidades primarias. Hay unas necesidades que se llaman las necesidades secundarias, que son aquel tipo de necesidad que no nos hace falta, no son tan imprescindibles para vivir, pero si las tenemos, nos facilita la vida o nos complace algún gusto que nos quisiéramos dar. Por ejemplo, las personas que les gusta tener prendas de oro, una cadena de oro, por ejemplo, es un bien de una necesidad secundaria. ¿Ok? Entonces, en resumen, la economía estudia, ya vamos a ver algunos otros conceptos más amplios. La economía estudia, es la ciencia social que estudia al hombre en su lucha por resolver el problema económico. Y el problema económico del hombre es satisfacer sus necesidades, tanto primarias, como las que ya nombramos, como secundarias, que son las que relacionan con el lujo. La economía la vamos a estudiar desde dos grandes perspectivas. Una perspectiva llamada la macroeconomía y otra perspectiva llamada la microeconomía. Desde el punto de vista de la macroeconomía, vamos a hablar un poco de la economía, como su nombre lo indica, macro, a nivel de los países, de las naciones, de los continentes, ¿ok? Cómo se relaciona nuestro país con el resto del mundo, el comercio exterior, exportaciones e importaciones, variables macroeconómicas importantes como son inflación, devaluación, el crecimiento económico, tipo de cambio, Producto Interno Bruto, Producto Nacional Neto. Todos esos conceptos que alguna vez hemos escuchado se relacionan con el estudio de la macroeconomía. Y la microeconomía tiene que ver básicamente de la economía, como su nombre lo indica, micro, la vamos a ver de lo más, en los agentes económicos, si se quiere, más pequeños, que son las familias y las empresas, y cómo las familias y las empresas buscan satisfacer su problema económico atendiendo variables como los precios, los costos, el mercado, la oferta, la demanda, los puntos de equilibrio de producción de una empresa, entre otras cosas, forman lo que se llama la economía, la microeconomía. Entonces, en esencia, tanto la macro como la micro son dos perspectivas distintas de estudiar la teoría económica, pero ambas siempre están de la mano porque debemos conocer ambas para formar lo que se llama las estrategias empresariales. Un concepto un poco más completo, como se los decía ahí. No les voy a leer el material porque va a quedar grabado para que ustedes lo lean mejor, pero básicamente es la encargada, la macroeconomía es la encargada del comportamiento global del sistema económico,
No se detienen reacciones individuales, sino que pretende estudiar la realidad económica de forma global. Se manejan variables como la producción, el empleo, la inversión, el consumo, el nivel general de precios, entre otras cosas, dándole un poco más de forma a lo que ya les expliqué. Entramos a hablar de lo que es la microeconomía, entonces, también un poco más detallado, adicional a la idea que ya yo les comenté, y me dice que la microeconomía es el estudio de la conducta individual de la economía, de los componentes de la economía en general. Centraremos nuestra atención en los individuos, en las empresas y en los organismos públicos. La microeconomía explica cómo la interacción entre la oferta y la demanda en los mercados competitivos. Desde allí podemos estudiar factores como los precios, el nivel de salarios, el margen de beneficios, las variaciones de los ingresos, entre otras cosas. Luego hablamos entonces, en palabras más, palabras menos, esas dos grandes diferencias que ya lo hemos conversado. Vamos a pasar la lámina porque ya hemos sintetizado, considero yo que más que completo, las diferencias entre lo que es la micro y lo que es la macroeconomía. De alguna u otra forma, en todo sistema económico están los ciudadanos, que lo vamos a llamar también las familias, y están las empresas, que lo vamos a llamar también los empresarios. Los ciudadanos o familias proveen a los empresarios de la mano de obra imprescindible para la producción de bienes y servicios. Los empresarios producen esos bienes y servicios que nos hacen falta para satisfacer nuestras necesidades. Para hacerle un ejemplo más concreto, los empresarios son los que producen esa ropa que nos ponemos, esos alimentos procesados o sin procesar que consumimos. Los empresarios son los que eh, tienen universidades privadas o públicas para nosotros estudiar, entra en la figura de empresario. Entonces, al final, todo lo que ofertan, ya vamos a hablar entonces de oferta y demanda, todo lo que ofertan los empresarios son los bienes o servicios que nosotros los consumidores vamos a demandar, que somos nosotros los ciudadanos. Eso a la larga me va a originar a hablar de lo que se llama el flujo circular de la economía. Ya vamos a hablar un poco más al detalle de eso. Pero para este flujo circular de la economía, para producir cualquier bien o servicio en un sistema económico, se habla de los factores de la producción. ¿Cuáles son estos factores de la producción? Básicamente son cuatro. Son cuatro factores, que factores son elementos imprescindibles para poder producir ese mismo servicio. Esa denominación de factor, que es un elemento, lo repito una vez más, es un elemento imprescindible para la producción de bienes y servicios. A nivel económico lo podemos dividir en cuatro grandes perspectivas, todas interrelacionadas, donde básicamente no puede existir uno sin el otro, ¿ok? O mejor dicho, no puede existir la producción de un bien o un servicio si no tenemos los cuatro factores que a continuación vamos a detallar. Todo empresario debe tener en cuenta cuatro factores. El primer factor, la tierra. La tierra va referida al espacio físico donde se va a desarrollar la producción, pero también al espacio físico de donde vamos a sacar la materia prima para producir ese bien o ese servicio. De la tierra sacamos el petróleo, de la tierra sacamos nuestros alimentos, de la tierra sacamos nuestros minerales, pero en la tierra también tenemos ese espacio físico específico para producir estos bienes y servicios. Sí, es interesante y es bueno acatar y aclarar, mejor dicho, que así sea una empresa virtual, así sea Amazon, que es una empresa virtual, y muchos se estarán preguntando eso, necesita tierra, porque precisamente los servidores de Amazon están en un espacio físico, los almacenes de Amazon están, las bodegas de Amazon, como le llaman, están en un espacio físico, y ese espacio físico es lo que vamos a llamar tierra. El segundo factor de la producción es lo que vamos a llamar trabajo. El factor trabajo es lo que se llama o lo que conocemos normalmente como la mano de obra. No hay una sola empresa, no hay un solo proceso de producción que no necesite mano de obra.
Así sea, así esté muy automatizada, ese proceso de producción se necesita mínimo una persona que haga funcionar las máquinas que están en el espacio tierra para producirlo. Entonces, el trabajo es la cantidad, el factor humano, las personas que van a estar involucradas en ese proceso de producción. Otro factor muy importante es el capital. Cuando hablamos de capital, su nombre indica que viene a ser el dinero. Sí, es bien cierto, puede ser el dinero, pero también puede ser, de hecho, es el, lo que llaman los activos de la empresa. Son esas maquinarias, equipos, herramientas que se necesitan para producir esos bienes o esos servicios. ¿Ok? Entonces, toda empresa necesita de un espacio físico, toda empresa necesita de factor humano, toda empresa necesita de bienes, equipos, servicios, de bienes y equipos, herramientas para producir ese servicio. Y obviamente en el capital vamos a incluir que necesitamos también dinero para poder soportar los gastos de producción. Entonces, eso es parte de lo que se llama el capital. Y por último, y no menos importante, todo proceso de producción, todos los factores de la producción, implica también la iniciativa empresarial. Podemos tener tierra, trabajo y capital, pero si no sabemos qué es lo que vamos a hacer, obviamente no vamos a producir. Y precisamente la iniciativa empresarial está relacionado con esa perspectiva del negocio en el cual queremos incurrir y en el cual explica lo que queremos hacer. Si vamos a hacer una zapatería, ya sabemos que nuestro mercado va a ser hacer los zapatos, hacer las personas que usan zapatos, y voy a necesitar entonces la tierra, el trabajo y el capital referente a esa iniciativa empresarial que es la producción de zapatos. De eso se trata los factores de la producción. Les estaré colocando más adelante en el aula virtual algún tipo de link que complemente un poco esta explicación, y es interesante entonces o importante que internalicen que para producir bienes y servicios se necesitan los factores de la producción y que son imprescindibles. No puede existir una producción que le falte uno de estos factores, porque no puede existir una producción que no tenga mano de obra, no puede existir una producción que no tenga capital, no puede existir una producción que no tenga tierra, y no puede existir una producción si no se sabe qué es lo que se va a hacer, que es la iniciativa empresarial. Dicho eso, entramos a hablar básicamente del segundo punto de lo que es la teoría económica, que es el primer enfoque microeconómico. Vamos a entrar a hablar de lo que son por excelencia las variables microeconómicas, como lo es la oferta y la demanda. Esta oferta y demanda, básicamente lo que ya les había comentado, es eh, eh, se dan cuando hay un mercado, y vamos a definir mercado como el punto de encuentro entre oferentes y demandantes, o el punto de encuentro entre las personas que están vendiendo u ofertando algún producto o servicio y encuentran o coinciden con las personas que quieren comprar o demandar ese producto o ese servicio. Ese punto de encuentro donde coincide esa oferta con esa demanda es lo que vamos a llamar mercados. Y los mercados se dan precisamente con la oferta y con la demanda. ¿Ok? Vamos entonces a definir más al detalle cada una de estas términos que hemos hablado. Entonces, siguiendo un poco el orden del material que les estoy mostrando, me dice que oferta y demanda son dos palabras muy utilizadas por los economistas y en las economías. Son básicas, todas personas en cualquier sistema económico o es ofertante, ofrece bienes y servicios. En algún momento de nuestras vidas nosotros hemos ofrecido algún bien o algún servicio, hemos querido vender o hemos vendido algún bien o un servicio. Eso nos convierte en un oferente, eso nos convierte en un integrante de la oferta. Y todos los días nosotros compramos algún bien o algún servicio, consumimos algún bien o algún servicio, por lo tanto eso nos vuelve en un demandante. Demandamos bienes
y servicios. Obviamente, como les venía diciendo, los bienes, la oferta y la demanda son los factores más importantes o son los dos elementos básicos para hablar de mercado, pero cuando hablamos de mercado, también estamos hablando de la aparición del concepto de empresa. ¿Qué es empresa? Poco ya lo que conversamos. Es aquella unidad económica donde convergen los factores de producción, que ya lo hablamos, pues lo conversamos, para producir un bien o un servicio en un mercado determinado. Y cuando nos convertimos o cuando somos empresarios y producimos algún bien o servicio, lo estamos produciendo ¿para qué? Para venderlo. Y al venderlo en un mercado, nos estamos convirtiendo en oferentes de ese bien o de ese servicio. ¿Ok? ¿Por qué surge una empresa? Bueno, una empresa surge porque a alguien capta una necesidad o tiene una idea de, de empezar a ofrecer un producto o un servicio que hace falta en un entorno específico. ¿Ok? Esa idea surge a partir del concepto de, eh, de satisfacción de una necesidad, a partir del concepto de la escasez. De repente, alguno de ustedes podrá tener ahorita una idea de hacer una panadería, por ejemplo, cerca del lugar en donde ustedes viven porque no hay ese tipo de empresa, no hay ese tipo de oferta. Acuérdense bien esto, que la oferta está de la mano de las empresas. Las empresas son oferentes naturales de bienes y servicios. Y obviamente las empresas también son demandantes porque las empresas demandan luz, demandan agua, tienen proveedores de su materia prima. Por lo tanto, una empresa en sí es una oferente, pero a su vez también demanda otros bienes y servicios para poder producir ese producto que está ofreciendo. Entonces ya lo hemos conversado, una empresa surge para satisfacer una necesidad. Esa necesidad es para ofrecer algún bien o servicio con o sin fines de lucro. Y aquí hablamos un poquito, quizás se lo complementaré con algún tipo de bibliografía en el aula virtual, del flujo circular de la economía, ¿okay? Donde tenemos a las empresas y a las familias ofrecen su mano de obra a las empresas producen sus bienes y servicios, las empresas le pagan a las familias los sueldos y salarios por trabajar en su empresa, y a su vez las familias compran los bienes y servicios que las empresas utilizan. Eso todo se desarrolla en el mercado de consumo. Cuando vamos a un supermercado, ese supermercado, lo que compramos en ese supermercado, lo compramos producto del trabajo que nosotros tenemos en una empresa y compramos los productos que hizo una empresa. Y cuando hablamos de mercados de recursos productivos, precisamente la empresa me paga a mí un dinero por trabajarla en ella y yo le pago a una empresa específica ese dinero para comprar los bienes o servicios que yo necesito. Hay todo ese proceso que se ve quizás un poquito engorroso en la lámina, que es más sencillo de lo que creen y es más lógico y normal. Yo siempre he dicho que para entender la economía lo que tenemos que tener es sentido común. Es más lógico y normal en nuestras vidas. Todos nosotros trabajamos en una empresa o trabajaremos en algún momento en una empresa. Esa empresa nos paga un sueldo, un salario. Con ese salario compramos los bienes y servicios que nos hagan falta. ¿A quién? ¿A quién se lo vamos a comprar? A otra empresa o a la misma empresa, quien quita. Y ese intercambio de que yo te trabajo, tú me pagas, yo produzco, tú me compras, es lo que se llama el flujo circular de una economía. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito aquí entonces ya de lo que es la oferta, la demanda, y vamos a ver entonces, por ejemplo, eh, sin ir un poquito más acá, ¿qué es la demanda? Vamos a devolvernos un momentito, disculpen, vamos a partir aquí el orden. Conceptos de oferta y demanda. ¿La demanda qué es? Es la cantidad. Nosotros en este momento que estamos haciendo esta grabación, donde son casi las 2:30 de la tarde, en este momento quizás pudiésemos necesitar comprar
almuerzo, por ejemplo. Las personas que no hayan almorzado en este momento probablemente quieran almorzar. Entonces nosotros estamos ahorita dispuestos a demandar o almuerzo. ¿Y dónde vamos a demandar almuerzo? A alguna empresa que produzca o que venda comida hasta cierta hora específica. Si es al mediodía, entonces está vendiendo almuerzo. Entonces, cuando compramos o vendemos algún bien o servicio, es lo que tanto en el concepto de la oferta como el concepto de la demanda aparece es eh, en un momento determinado a un precio determinado. Eso es lo que significa un poquito esos conceptos que están leyendo, quizás mientras yo les estoy explicando, ustedes lo están leyendo en su pantalla, y me dice que es la demanda es la cantidad de bienes o servicios que estamos dispuestos a comprar a un precio determinado en un momento dado. ¿Y qué es la oferta? La oferta es la demanda, la oferta es la cantidad de bienes y servicios que las empresas u oferentes están dispuestos a vender o ofertar a un precio determinado en un momento determinado. ¿Ok? Por eso es que les hice el ejemplo de esta hora en el almuerzo, pero puede ser el ejemplo a las 7 de la mañana, probablemente nosotros demandemos desayuno y habrán empresas que ofrecen desayuno. Y es por eso que ambos conceptos se hablan a un precio determinado en un momento específico o un momento determinado. Cuando hablamos de demanda, hablamos también de la ley de la demanda. ¿Qué es la ley de la demanda? Bueno, un poquito me habla de que mientras más alto sea el precio, menos tiendo a comprar. Mientras que en la ley de la oferta es mientras más bajo ofrezca, probablemente las personas me compren más. Entonces, en esa dinámica, este tema se lo voy a ampliar en los próximos encuentros. En esa dinámica existe el famoso juego de la oferta y de la demanda. Pero demandar, para poder demandar algún bien o servicio, nosotros nos debemos tomar siempre en cuenta lo que se llaman los factores que influyen en la demanda. Esos factores que influyen en la demanda se relacionan con lo que cuando vamos a comprar algún bien o algún servicio, tengo que tomar en cuenta. En primera instancia, ¿cuál es el primer factor que tomo en cuenta para demandar ese bien o ese servicio? El precio. El precio, si es un precio alto que yo no puedo pagar, probablemente yo no demande ese producto o ese servicio. Si es un precio medio, que probablemente quizás lo pueda pagar, o bajo, que muchas personas lo podrán pagar, entonces probablemente sí demandaremos o compraremos ese bien o ese servicio. El otro factor que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista de la demanda, el ingreso, ahí dice renta, pero vamos a relacionarlo con el ingreso de los consumidores, el ingreso de cada uno de nosotros. Si no tengo dinero, si no estoy trabajando o no tengo ingreso en un momento específico, no puedo demandar ningún bien o servicio. Si mis ingresos son muy altos, probablemente pueda demandar quizás muchos bienes o servicios. Si mis ingresos son muy bajos, probablemente con mucha dificultad me costará demandar con productos o servicios. Otros factores que hay que tomar en cuenta es el precio de los bienes relacionados. Y cuando hablamos de bienes relacionados, estamos hablando de bienes sustitutivos y bienes complementarios. ¿Qué son los bienes sustitutivos? Son aquellos bienes que se pueden sustituir. Si yo voy a comprar Coca-Cola, por poner un ejemplo bien práctico, en el supermercado o en cualquier sitio, y lo que hay es Pepsi-Cola, yo sustituyo la Coca-Cola con la Pepsi-Cola. ¿Qué significa eso? Los bienes sustitutos son aquellos sustitutos o sustitutivos, son aquellos bienes que tienen similar características y que puedo sustituir tranquilamente uno por otro. La Pepsi-Cola con la Coca-Cola, eh, Movilnet, por poner un ejemplo, con Movistar, y así sucesivamente los bienes que sean la mantequilla con la margarina, el pan con la arepa, por poner un ejemplo, son bienes sustitutivos.
Mientras que bienes complementarios es aquel tipo de bienes en cual al ser yo consumidor de uno, al ser yo consumidor o demandante de uno, inmediatamente demando otro. O son bienes que vienen precisamente como complemento de uno principal. Por ejemplo, las corbatas o una camisa.